¿Qué tendrá la lección de hoy de esta mañana? Iglesia de Dios, paz a vosotros. A vos, paz. Hoy vamos a tener una lección muy importante. Voy a leerles antes de empezar esta lección, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Como administrador y dispensador de este reino y de esta iglesia ganada con la sangre de Jesucristo, soy su hermano en Cristo, administrador César Mendoza. Y pues dice la escritura que como administradores, en 1 Pedro 4:11 dice: si alguno hable conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra, que ministre, dice, conforme a la virtud que Dios suministra. ¿Y cuál es la razón? Dice: para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. No vamos a administrar alimentos básicos, ni cuántos pollos está teniendo la gallina, ni cuántos becerros hay por ahí, ni cómo está quedando las tortillas o los tacos. No. Venimos a administrar la palabra de Dios. No administramos cosas vanas sin fundamento, y por eso es que a veces preferimos sufrir el agravio que entrar en discusión con los necios. Esta escritura es clara y dice que el que ministre conforme la palabra de Dios, no conforme a otras cosas. Hoy vamos a ver en la lección 8, tenemos un tema muy importante. El tema que vamos a estudiar es un tema bíblico, desde luego, como va a quedar demostrado debido a los textos y fundamentos que vamos a revisar a través de la escritura. Si hay algo que estudiamos como administradores de la palabra de Dios y no está en las escrituras, tenemos todo el derecho de objetar si no está en las escrituras. Entonces vamos a hablar sobre el ministerio del apóstol Pablo, sobre su trabajo misionero. Vamos a ver un poco sobre cómo fue su labor y su primera comisión de él. Vamos a hablar el fin del primer viaje misionero. Sintetizando lo que vamos a estudiar, va a ser el fin del primer viaje misionero. Vamos a el verso para memorizar. Vamos a decirlo todos así puestos de pie, de la siguiente manera. Si lo tenemos en Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la escritura. Empezamos a administrar la palabra de Dios. Digámoslo todos a una voz: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, verso 23. Amén. Tomen sus lugares. Iniciando la palabra de Dios, alabado sea el nombre del Eterno, porque dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe. La profesión de nuestra fe sin fluctuar. ¿Qué fluctuar? Por eso Santiago dice, el apóstol del Señor, dice que no debemos de ser como la onda de la mar, que va de un lugar
a otro. ¿Ah? Esto no es un amor carnal, y eso es lo que ha pasado, que mucha gente por un periodo de tiempo ha manifestado un amor pero carnal, un amor romano, que es amo a los que me aman, es a conveniencia. El amor carnal, hoy dos personas se aman, mañana se aborrecen, pero el amor de Cristo solo tiene una cara, no cambia, ¿ya? Y por eso es que dice sin fluctuar. Esto quiere decir una fe viva, porque en hebreo sería emuná, no cambiante, ¿verdad? Entonces mantengamos firme la profesión. La profesión nuestra es servir al eterno Dios. Entonces hoy vamos a ver esta disyuntiva expresa o expresada en el fin del primer viaje misionero. ¿Tenemos toda la lección, hermanos? Amén. Muy bien, así que a estudiar, como decía el canto, ¿verdad? Con pasión, con devoción, estas palabras maravillosas que tenemos acá. La lectura estuvo en Hechos o Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 20 al 28, ¿verdad? Que fue donde tuvimos la lectura con nuestro hermano diácono en esta parte importantísima del relato bíblico, siempre puesto los ojos en el relato bíblico, ¿verdad? Si alguno quiere decir el verso de memorizar, pues siéntase en la libertad de decirlo, ¿verdad? De toda la iglesia, los que lo quieran mencionar, pueden hacerlo en este momento. Vamos a darle lugar para saber que también hay algunos que lo están memorizando, verso para memorizar. Adelante. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 12, verso 23. Amén. ¿Alguien más? Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, verso 23. Amén. Mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, verso 23. Amén. Muy bien. Dice prólogo de la lección. Hemos venido estudiando una serie de temas importantes y en esta parte dice: con esta lección llegamos al fin del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Esté atento sus oídos a fijar nuestra atención en este gran varón, nuestro hermano el apóstol Pablo, cómo desarrolló él su ministerio, ¿verdad? Que es un espejo para que podamos ver nosotros cómo se debe de trabajar, ¿verdad? Hoy la gente trabaja por fama, ¿ya? Por tener supremacía. No hay diferencia entre el objetivo de los gentiles y el objetivo de muchos que han entrado a la iglesia. No entendieron lo que Jesús dijo a aquellos 12 discípulos cuando peleaban entre sí. ¿Quién de ellos era el mayor? ¿Quién? Ellos discutían, pero Jesús, sabiendo su discusión, les exhortó. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de administración de la palabra de Dios.
dos cosas debemos de saber administrar en este reino de la gracia: nuestra vida personal y la palabra de Dios. Los fariseos no sabían administrar su vida personal, pero sí sabían administrar las escrituras. Por eso Jesús en Mateo 23 aconseja a hacer lo que ellos enseñan, pero no hacer como ellos hacen. Hoy en día tenemos el problema completo. Los fariseos lo tenían a media. Sabían interpretar la ley, pero sus acciones personales estaban desorientadas. Hoy en día, por un lado, no saben administrar sus vidas personales y por otro lado, desconocen la dirección de Dios y hierran al blanco porque ignoran las escrituras. Y por eso es que su mayor fuerza de la gente desviada de la razón son el artificio del error. Dicho esto, debe de despertar como estudiante de la Biblia atención en nosotros a mirar al ministro a las naciones, o el ministro a los gentiles, o el apóstol a los gentiles. Estamos hablando del apóstol Pablo. Podemos decirle el enviado a los gentiles, el apóstol a los gentiles, el ministro a los gentiles. Fue evangelizado directamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué lengua le habló Cristo? Hay gente que sigue peleando en la ignorancia de que todo se desenvolvió en un contexto griego. Pero ¿en qué lengua evangelizó Cristo al apóstol Pablo? ¿Saben en qué lengua? En lengua hebrea, que se desprende de la lengua aramea. Mucha gente por desconocimiento sabe esto. Dice, para determinar el éxito del fin, debemos considerar el principio. Y usted y yo hemos estado aprendiendo el principio del trabajo del apóstol Pablo. Entonces, llegamos al fin del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Abro paréntesis: para determinar el éxito del fin de su viaje misionero, de su primer viaje misionero, debemos considerar el principio, ¿verdad? Una pequeña iglesia situada en la costa de las regiones superiores de Siria estaba ayudando y ministrando para el Señor, y esperando en Dios y el Espíritu Santo dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Punto número 1: el trabajo de evangelización, el trabajo de predicación, el trabajo de instrucción es un trabajo que ha sido dirigido por medio del Espíritu Santo. Esto fue la manifestación en el apóstol Pablo, en el apóstol, o también en compañero de Bernabé, y en todos aquellos varones que estaban profetas que habían, según el relato de Hechos capítulo 13. Para entender el fin del primer viaje misionero con éxito, debemos comprender el principio de esta obra dirigida y liderada por medio del Espíritu Santo. No por rifa de lotería. Cuando alguien no sabe manejar por ahí, le dicen: tu licencia te la sacaste en la lotería, o ¿por qué no lo haces bien? Bueno, muchos líderes ahora han sido elegidos por un sistema análogo a la lotería, no por el Espíritu Santo. Ese es otro asunto. El Espíritu Santo elige por desarrollos santos, y todo su entorno debe ser acorde a la palabra de Dios. Dice acá en esta parte importante el primer párrafo de la lección de hoy:
Entonces, esta iglesia pequeña que estaba trabajando el apóstol Pablo, vemos entonces el trabajo del Espíritu Santo, donde está extraído este párrafo de Hechos capítulo 13, en el contexto que dice, esperando en Dios, y el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Este testimonio está extraído de Hechos capítulo 13. El tiempo había llegado y ellos estaban listos. Fue así como Dios y la iglesia los enviaron. Ellos, una vez enviados por la iglesia y por Dios, fueron bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, no bajo un poder humano, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Es decir, hay un respaldo vertido por las mismas Escrituras. No solo fueron al pueblo, sorprendido por los milagros, sino que fueron con la esperanza de predicar el Evangelio. El Evangelio es una palabra que de muchos se los ha enseñado desde años, que lo que quiere decir las buenas nuevas. Pero hace un tiempo también he hecho saber a vosotros, como Iglesia de Dios, que en su etimología expresa también un mensaje santo. Es decir, Evangelio, mensaje santo, mensaje venido de lo alto, mensaje santo, porque fue un mensaje traído de los cielos. Por eso Jesús dijo, cuando empezó a predicar, una de las primeras instrucciones de nuestro Señor Jesucristo era: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ese reino de los cielos que se acercaba a aquella generación, era ese mensaje de salvación y de declaratoria de lo que era el Padre y de los propósitos del Padre hacia la humanidad. Entonces, las buenas nuevas de salvación por medio del Hijo de Dios, que le dio el maravilloso sentido de ser libres de la culpa del pecado y tener en su mente que Dios había planteado para aquellos que le amaban y le obedecían. Esto sin duda era la condición espiritual de los miembros de la iglesia, planes que Dios había obrado para que ellos llevaran el Evangelio a aquel mundo desconocido entonces. ¿Cuál fue el trabajo? ¿En qué consistía el trabajo del apóstol Pablo en estos primeros párrafos? En conclusión, ¿en qué consistía su trabajo en el inicio del de su ministerio y a la conclusión de su ministerio? ¿En qué consistía, iglesia? En predicar ¿qué? El Evangelio. En dar a conocer el mensaje santo venido de lo alto. ¿Quién evangelizó al apóstol Pablo? ¿Quién lo instruyó para que él fuera convertido? ¿Quién le instruyó, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lee la Escritura, va a ver que Jesús lo evangelizó o lo instruyó no en la lengua inglesa, no en la lengua castellana o el español, no en la lengua griega, lo instruyó en lengua hebrea. Pero ahora la gente debate buscando el significado de las instrucciones desde la lengua extranjera, no en su contexto original. Dicho esto, podemos ver entonces que Dios no cambia, ¿verdad? Él tenía grupos dedicados y apartados por el Espíritu de Dios para hacer su obra por medio de ellos, o
qué bendición sería que las iglesias y los ministros de hoy sintieran el peso de responsabilidad para llevar el evangelio a todas direcciones. Para librar al mundo del cáncer del pecado que desde esta misma podemos ver hora naciera la voluntad de compartir la invitación del Señor que dice Mateo 11, capítulo 11, verso 28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ministros, diáconos y miembros en general deberían apropiarse las palabras de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hoy en día tenemos líderes buscando o llevando el mensaje de salvación a las iglesias. Antes, por lo menos, los ministros de hace años, nuestros antepasados, trataban de predicar el evangelio, pero aquellas iglesias que no les había amanecido, no había luz en ellos. Pero ahora se han levantado, en vez de predicar al mundo, quieren predicar a los que ya están encaminados o que ya han sido eliminados. Es decir, extraer una extracción de miembros de la misma iglesia para colocarlos en otra, cosa que no es la voluntad de Dios. Entonces, fin del primer viaje misionero. ¿De quién? ¿De nosotros o de quién, hermanos? Pablo y Bernabé. De el apóstol Pablo. Si no sabemos el inicio, mejor no hablar del final, porque vamos a perdernos. Es decir, en nuestro retorno o regreso no vamos a saber por dónde ir. Por eso es que hay que saber el camino. Entonces, ¿quién fue el que dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo. Él fue el que dijo. Por eso es que el apóstol Juan dice: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino como la misma unción os enseña o lo guía, así debemos de ser guiados. Pero el mismo apóstol Pablo por eso dice que donde no hay Espíritu Santo, el individuo puede estar bautizado, puede estar hablando las cosas, pero puede estar sin Espíritu Santo. Así le pasó a un hombre en los días de la predicación de los apóstoles. Este hombre llamado Simón había aceptado el evangelio, había sido bautizado, pero no había poder en él, no había virtud. Por eso Juan dice: hay que probar los espíritus, porque a veces hay obras, pero el Espíritu Santo da obras o frutos. A veces hay obra, pero no hay frutos. Como la Madre Teresa de Calcuta tenía obras, pero nosotros obramos por medio de la fe, no una obra en la carne, sino una obra en el Espíritu. Entonces el Espíritu da frutos, la carne da obras.
y el que más tiene es el que más vende la idea de que está a un nivel superior de aquel que quizás no tenga para darse lujos, pero que es un pobre, pero en espíritu, es decir, rico en la misericordia del Señor. Así que vamos a entrar a las preguntas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la Escritura sobre la labor del apóstol Pablo. Sobre la labor del apóstol Pablo. Sobre la labor del apóstol Pablo. ¿Y por qué es importante conocer? Jesús dijo: bástele al siervo ser como su Señor. Bástele. Yo creo que el apóstol Pablo fue un maestro digno de revisar detenidamente su trabajo. Y esto es lo que estamos haciendo como iglesia de Dios. Analizando su trabajo en este reino, hermanos, que estamos. Pregunta, tenemos acá, vamos a tratar algunas interrogantes. Aquí mismo la vamos a dar respuesta. Y esto va a tener un propósito de aprendizaje. ¿Por qué? Porque usted como individuo está responsabilizado por el mismo Padre Dios, por medio de Jesucristo, que usted debe de cuidar de su propia vida, pero también cuidar de ¿qué? De la doctrina. Por eso Pablo escribe en una de sus cartas y dice: ten cuidado de ti mismo y de ¿qué más? Y de la doctrina. Entonces ahora viene a nosotros este recordatorio, y aunque literalmente no se lo estaban diciendo a usted ni a mí, porque no existíamos en ese momento, pero sabemos el contenido de las Escrituras, que ha sido para nuestra enseñanza. Así que voluntariamente déjeme anotar acá la pregunta que usted quiere tratar, o la interrogante que usted quiere resolver, que al final pues la vamos a resolver entre todos. ¿Cuál es la pregunta que va a tomar usted? Usted va a tomar la 9. Hermano va a tomar la 9. ¿Usted no? La 4. La 4. ¿Alguien puede conseguirme un lapicero o algo para anotar? Estaba buscando acá en mis bolsillos y no lo tengo. Gracias, hermano. Que me trajo el lapicero, el hermano siempre tiene que agarrar preguntas, ¿verdad? No hay quebrada aquí porque. Entonces, déjeme anotar aquí a mi hermano que agarró la 9, ¿verdad? Mi hermano agarró la 9. Ok, el hermano se va a llamar, su nombre va a ser, le vamos a asignar la letra B. Mi hermano, ¿cuál agarró usted, hermano? La 4. Mi hermano, la 4 le vamos a asignar la letra O. ¿Usted cuál, hermana? La 7. Le vamos a asignar M. La 5 y la 6. A la hermana le vamos a asignar 5 y 6, le vamos a asignar la letra J. La 1 y la 2. Dice que 1 y 2 aquí pegadito. Le vamos a asignar la C y la G.
G, C. Entonces C y G van a responder 1 y 2, o va a responder la 4, y la que se le asignamos la letra J va a responder la 5 y la 6, la M va a responder la 7 y la B la 9. Me queda 8, 10 y 3. La 3 está en debate. No sé quién levantó la primera. Entonces la 3 vamos a asignarla a M y M. Y me queda la 8 y 10. 8. Ok. Le vamos a asignar OC. Y me queda la 10 nada más. Ok. También M y M. Esto le vamos a poner M de M. Así que tenemos las preguntas. El desarrollo de este culto que tenemos por la mañana, cogemos un temario, desde luego bíblicamente, hacemos una introducción, tenemos unas interrogantes de acuerdo al tema o al temario principal, y resolvemos bíblicamente cada uno de los sucesos o los acontecimientos. Entonces, punto número 1, la lectura que hemos tenido en esta mañana, Hechos 14 del 20 al 28. Estamos viendo el trabajo final del apóstol Pablo en el fin del primer viaje misionero, ¿verdad? El texto de memoria es una invitación a estar firme, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Así que no cambiemos, porque el que prometió es fiel. Y entonces ya comentamos un poco con respecto a este tema. Estamos llegando al final del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Para determinar el éxito del fin debemos considerar el principio. Una pequeña iglesia situada en la costa de las regiones superiores de Siria estaba ayudando el apóstol Pablo y administrando para el Señor y esperando en Dios. El Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Pablo para la obra para la cual los he llamado. Entonces esto es lo que estamos considerando en esta mañana. Voy a ceder la palabra a la iglesia y los hermanos que decidieron participar en la pregunta 1 y 2. Vamos a darles el espacio. Adelante, hermanos. Dice: ¿hacia dónde fue Pablo después de salir de Listra? Hechos 14:20 dice: mas rodeando los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Entonces la respuesta de la pregunta dice: ¿hacia dónde fue Pablo después de salir de Listra? Fue a Derbe. Y la pregunta 2: ¿qué está escrito de su obra en Derbe? Verso 21 dice: y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Y dice: ¿qué está escrito de su obra en Derbe? Anunciaron el evangelio y enseñaron a esa ciudad. Amén. Amén. Entonces, ¿hacia dónde fue Pablo después de salir de Listra? ¿Hacia dónde fue? Hacia Derbe. Entonces vemos la ruta que llevaba el apóstol Pablo. Muchos dicen es que hay que imitar al apóstol Pablo, pero no se predican ni solo, menos van a predicar el evangelio afuera. Entonces, ¿y por qué no predican? Bueno, porque si no saben no van a predicar. Podemos predicar lo que no sabemos.
Por eso es que usted dice, ¿por qué aquellos hermanitos, los fulanitos, por qué andan hablando esto o aquello? Bueno, porque no pueden predicar el Evangelio. Pueden hablar de lo que sea, menos del Evangelio. Porque así lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 10, ¿cómo podrán predicar? ¿O cómo irán? ¿Cómo anunciarán si no son enviados, si no saben? Entonces, esto es importante, hermano. Por eso es que necesitamos ser instruidos, ¿verdad? Ser instruidos para saber lo que estamos hablando, qué significa evangelio, ¿verdad? Y por qué es necesario predicar el evangelio. El verdadero Hijo de Dios, hermanos, al predicar el evangelio no se gloría, sino que reconoce que es una necesidad hacerlo. ¿No? Es una necesidad. Y esto lo dijo Pablo. Me es impuesto, dice, a necesidad predicar el evangelio. ¿Cuántas necesidades llenamos nosotros o suplimos en nuestra vida? ¿Se dan cuenta por qué no es igual obra de la carne con fruto del Espíritu? Porque todas las necesidades de la carne las satisfacemos al 200%. Y por eso es que muchas veces los hermanos, en vez de pasar a decir al púlpito que el eterno Dios hizo esta obra maravillosa, pasan a decir que los tacos de tal cosa, la comida está bien sabrosa, porque estamos llenos de obra de la carne. Y es que el pueblo de Israel hizo cosas del Espíritu, pero sobresalieron en las obras de la carne. Y el pueblo de Israel, hermanos, dice que se sentó a comer, a beber y ¿a qué más? A jugar. Entonces ahora le preguntan a los hermanos de las iglesias, diferentes iglesias, ¿cómo estuvo? No, estuvo bien bonito, una risa que teníamos, jugamos, comimos, la comida, pero usted no los oye hablando de los frutos del Espíritu, porque no hay. No hay. Sobresalen los muchos, no los pocos. Los pocos están en espíritu. Por eso fue que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, Jesús le dijo a la mujer, mujer, va a venir la hora cuando los verdaderos adoradores le iban a adorar ¿en qué? Espíritu en verdad. No en la carne. La adoración de la carne usted la va a conocer, porque la carne se va a holgar en su mismo entorno. La persona de Cristo, que sirve a Cristo, se maravilla en el Espíritu, crece en el Espíritu. Entonces, en esta primera intervención podemos ver una ruta del apóstol Pablo con un propósito claro: predicar el Evangelio. Eso es, ¿verdad? No entrometiéndose en asuntos de la carne, sino en asuntos del Espíritu. Siguiente interrogancia. Vamos a ver, vamos a resolverla con el hermano, la letra E. Esa es la segunda interrogancia. Vamos en orden de pregunta, no en orden como las, tal vez el de la letra M agarró primero el de la C, pero vamos a resolverla 1, 2, 3 y 4. Resolvimos la 1, ahora vamos con la 2. Ya contestó las primeras dos. Y la 3.
Entonces vamos a acentuar qué está escrito de su obra en Denver. ¿Qué está escrito, hermano, en Denver? Repaso. ¿Qué está escrito de su obra en Derbe? Que anunciaron el Evangelio y enseñaron a esa ciudad. Eso está escrito. Entonces, mire, muchas veces estamos como en kinder y usted va a oír por diferentes lugares del mundo a la gente diciendo, es que yo invito a Cristo, hermano, pero usted lo va a ver, lo que administra es el chisme, porque usted no lo ve predicando, no lo ve como una Biblia predicando. Él no ministra, no sigue el ejemplo de Pablo, porque Pablo dice no te intrometas, y lo que hay en número uno es en sus intrometiciones en asuntos de la carne, no del espíritu. Entonces, pararse en un púlpito, no citar versos, eso no es predicar el Evangelio. ¿Ya? Podemos decir, el verso dice eso, pero ¿cuál es la raíz etimológica? ¿Cuál es la esencia de ese mensaje? Entonces vemos que el apóstol Pablo era su razón o su objetivo de él era dar a conocer, declarar todo el mensaje santo. Y eso es lo que él hizo, ¿no? ¿Quiere usted imitar al apóstol Pablo? ¿Queremos imitar al apóstol Pablo? Hoy podemos aprender. No podemos imitar algo que no conocemos. Debemos de conocer para después imitar. Ahora vamos con la siguiente, M y M. ¿Qué camino prosiguieron en su viaje? Verso 21. Y como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad, enseñándolo a muchachos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Entonces dice, ¿qué camino prosiguieron? Dice que volvieron a Listra y después fueron a Iconio y a Antioquía. Gracias. Entonces vemos que y como hubieron anunciado el Evangelio en aquella ciudad y enseñando a muchos. ¿Qué enseñaban? El Evangelio. ¿A cuánto? A muchos. Resuelva este interrogante en usted mismo. ¿Está usted predicando el Evangelio? ¿En serio está haciendo eso? ¿O está hablando cosas que no convienen a la sana doctrina? Y a quienes lo están haciendo queremos poner bozal para que no lo hagan. ¿Va a hacerlo usted? ¿En serio? Pensemos. Esto, varón, el apóstol Pablo, este era su trabajo en el Señor. Y es importante entonces entender Hechos 14:21. Y como hubieron anunciado el Evangelio en aquella ciudad y enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, anunciando el Evangelio. Hermano, ¿pero qué es el Evangelio? Yo he visitado lugares, incluso gente que en algún momento ha estado a mi alrededor,
y me dice, hermano, es que yo no sé cómo hablar el evangelio. Es que yo no me sé versos de la Biblia. Pero este hermano puede durar una hora hablando de chismes. Yo digo pero si a usted se le quedan los chismes, pues no se le quedan los textos de la Biblia. 1 hora, 2 horas hablando puros chismes. Que esto, que para allá, que fulano, que mengano, que esto. ¿Y por qué a usted no se le queda nada de la Biblia? Sencillo, porque usted está en la carne, no está en el espíritu. Yo siempre he dicho una cosa: si su mente sirve para aprender basura, también debe servir para lo espíritu, para las cosas espirituales. Pues ¿acaso quién lo hizo a usted? ¿Quién nos hizo a nosotros? El que los hizo es espíritu. Entonces nosotros estamos capacitados para aprender lo que es del espíritu. Pero ¿sabe cuál es el problema? Por eso hay que probar los espíritus. Una mente carnal nada más puede expulsar asuntos relacionados a la carne. Por eso Juan el Bautista decía claramente: de la abundancia del corazón habla ¿quién? La boca. Yo no tengo memoria para aprenderme nada de la Biblia, pero sí tiene memoria para aprender puras cosas, pura basura, cochinada, lo que el apóstol Pablo llama estiércol. Así dice él, todas estas cosas, dice. Pero eso es, la gente para eso sí tiene memoria. Y todavía se asean y dicen, yo no hago nada malo. Si usted no está anunciando el evangelio, no detenga que no está haciendo. Si usted no está llevando la salvación al mundo, no impida, no sea piedra de tropiezo. Estamos estudiando el trabajo del apóstol Pablo, el final de su primer viaje misionero. Vemos aquí los lugares recorridos: Listra, Derbe, Iconio, Antioquía. Ya nuestros hermanos los hablaron de la diferencia de las dos Antioquías. Siguiente interrogante, el hermano con la letra O, número 4. Dice el verso, hermano, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice la pregunta: en su camino de regreso de aquellos lugares, ¿qué hicieron? Pues una cosa sí me queda bastante clara, hermanos, de turismo no iban ellos. Es una cosa así, a disfrutar, a pasársela bien, a distraerse. Pues no iban ellos iban en una encomienda que les había hecho Dios por medio de su Espíritu, dirigiendo a la iglesia. Y los había encomendado, y en esta encomienda ellos estaban cumpliendo. Dice este verso que fueron confirmando, porque el verso 21 nos recuerda y nos dice que ellos, por las ciudades por las que ellos habían pasado, por esos territorios por los que ellos habían pasado previamente de venida en su viaje, Listra, Iconio, Antioquía, esta sería la Antioquía de Pisidia, ellos regresaron. Ya en el verso 22 nos dice que ellos fueron confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles, es decir, fueron reafirmando y amartillando las cosas que ellos habían enseñado, el trabajo que ellos habían hecho, asegurándose de que los hermanos en esos lugares ellos estuvieran bien atendidos en el sentido espiritual, desde luego, y nos dice que les fueron exhortando, que los fueron animando que permanecieran en la fe. Y luego también les dice una enseñanza muy valiosa que muchas veces hoy, por temor y porque pues no es conforme a nuestra conveniencia, nos queremos a veces ignorar, pero dice que aquí
y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces he visto yo que hay un pueblo de Dios verdadero y hay un pueblo de Dios que es falso. El pueblo de Dios verdadero, dice la palabra de Dios aquí, que por muchas tribulaciones entra al reino de Dios. Pero si una persona se halla causando estas tribulaciones, entonces que es una cuestión de poner atención, porque el pueblo de Dios no causa tribulaciones a los demás, sino que es el que pasa y sufre estas tribulaciones. Eso es lo que entiendo esta pregunta. Gracias, hermano. Seguimos viendo el fin del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Estamos estudiando su trabajo en la iglesia. Aunque es un trabajo intachable del apóstol Pablo. Y desde la premisa teológica o desde el conocimiento de Dios, desde esa premisa, es un trabajo intachable. Pero en el recorrido de su ministerio lo vamos a dar cuenta que algunos de sus propios hermanos incluso eran sometidos a ayuno, no para que él fuera fortalecido, sino para matarle al apóstol Pablo, de sus propios hermanos. Por eso le dice el apóstol Pablo: me he hecho su enemigo, le dijo a sus propios hermanos, por decirles la verdad. Hermanos, que cuando usted dice la verdad, no crea que lo agarran a beso, lo agarran a pedradas. Y estas pedradas son simbólicas. Hoy no apedrean literalmente como en el tiempo antiguo. Son desacreditaciones, son falsos testimonios, son calumnias. Y por eso es que el apóstol Pablo querían acabar con su vida por predicar el evangelio. Dios está viendo todas estas cosas, siempre la vio, pero hemos sido llamados a anunciar, hermanos, la buena nueva de salvación. Piense y analice. ¿Cuál es la labor que debemos de hacer de acuerdo a lo que estamos aprendiendo? Fin del primer viaje en misión. Siguiente interrogante: ¿qué hicieron ellos también en cada iglesia? Adelante, el que le tocó esta siguiente interrogante. Verso 23 dice: y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. ¿Qué hicieron ellos también en cada iglesia? Pusieron ministros. ¿Y por cuáles ciudades? Bueno, la pregunta 6 también me tocó. ¿Por cuáles ciudades viajaron de regreso? Verso 24: y pasando por Pisidia vinieron a Panfilia. Pasaron por Pisidia para llegar a Panfilia. Amén. Quiero hacer énfasis en esta respuesta que nos ha dado la hermana. Dice: y habiéndoles constituido anciano en cada una de las iglesias. Número 1, orando con ayunos. Ahora todas las cosas se hacen a la carrera, a lo oculto, a lo secreto. Las cosas se deben de hacer como Dios manda, con ayuno y oración, orando y ayunando. Usted dice: y seguimos estos ejemplos.
La gente dice, es que hay que ser imitadores del apóstol Pablo. Pero no saben la labor del apóstol Pablo. Entonces primero hay que aprender la labor del apóstol Pablo y después decir, hay que imitar al apóstol Pablo. No podemos imitar algo que desconocemos. Y necesitamos entender, porque muchos, oiga bien, no lo digo yo no vine aquí a decirles mis palabras, muchos se han perdido imitando falsamente al apóstol Pablo, muchos. Y esto lo dijo otro apóstol, un apóstol con un carácter moral a la estatura como Cristo lo ha querido que seamos. El apóstol Pedro lo dijo. Muchos, porque nuestro hermano el apóstol Pablo, dice él en una de sus cartas, ha hablado muchas veces de estas cosas, donde dice que hay algunos que las interpretan para su propia perdición. Y alguien dirá, ¿cómo? Sí, simplemente no entendiendo lo que el apóstol Pablo está hablando. Y la clave no es hablar la lengua hebrea. La clave es saber en qué punto el Espíritu Santo está hablando esto o aquello. Porque muchos en los días de Cristo hablaban su propia lengua y oían las palabras directamente de Cristo, pero no las entendían. Si un maestro de la ley, Cristo le dijo, le dice Cristo al maestro de la ley, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y el maestro de la ley le dice, pero ¿qué cosa es esa? Ahora, abro paréntesis, ¿le habló en su propia lengua? Sí. ¿Le estaba hablando en su propio idioma? Sí. Pero es que no basta el que los hablen en el mismo idioma, porque las cosas se han de entender con el Espíritu. Pero si usted lee Hechos capítulo 5, verso 32, dice que el Espíritu se le da nada más a los que le obedecen, no los que obedecen la carne. Porque muchos ahora dan sus vidas por sus parientes, pero ¿darían la vida por Cristo? No entienden cuando Cristo dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi padre? No entienden eso. Porque a la hora de la verdad defendemos la sangre, no el espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a ser imitadores del apóstol Pablo? Analizando las cosas espiritualmente, dando importancia a los frutos del espíritu, no a las obras de la carne. Entonces, estos trabajos ministeriales que hacía el apóstol Pablo eran con ayuno y oración, pero un ayuno en el espíritu, porque también hay ayunos en la carne. Y para usted entender los ayunos que no funcionan y que son a través de la carne, necesita leer o necesitamos estudiar la exhortación que hace un profeta llamado Isaías. Dice, y es que ustedes ayunan, y viene diciendo todo, pero ese ayuno, dice, no lo recibe el Padre. Es lo mismo de lo que ayunaban en el tiempo del apóstol Pablo, ayunaban para arruinar su ministerio. Siguiente pregunta. ¿En dónde se detuvieron para predicar la palabra de Dios? Vamos a estudiar esta pregunta. Adelante. Dice Hechos capítulo 14, verso 25. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atenas. Esa es la pregunta 7. ¿En dónde se detuvieron para predicar la palabra de Dios? La respuesta
dónde se detuvieron? Say it again. Entonces vemos que en dónde se detuvieron para predicar la palabra de Dios. Vemos que el apóstol Pablo, al final de su primer viaje misionero, iba de ciudad en ciudad, y aquí en Hechos capítulo 14 verso 25 dice: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Entonces eso es otro lugar donde dice que se detuvieron para anunciar la palabra de Dios. Siguiente pregunta. O y C. Dice la cita, hermano. Hechos 14, 25 y 26. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Dice la pregunta de cuál puerto marítimo navegaron para Antioquía. La respuesta sería de Atalía, porque dice ahí: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Dice ya el verso 26: y de ahí navegaron a Antioquía. Esta sería la otra Antioquía, la Antioquía de Siria. Dice: de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Es decir, regresaron al lugar de donde habían iniciado, Antioquía de Siria, de donde ellos habían salido y habían empezado ese primer viaje, ¿no? Gracias, hermano. Entonces podemos ver, de acuerdo a Hechos 14, versículo 25 y 26, donde se saca la respuesta a esta siguiente interrogante. Vamos a la interrogante que está a cargo de nuestro hermano, que está asignado con la letra P. Hechos 14, 27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, relataron cuán grandes cosas habían de Dios hecho con ellos, y como habiendo abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y dice la pregunta: ¿qué hicieron al ir al regreso? Cuando llegaron les contaron todo lo que habían hecho. Y dice la nota: Dios había abierto las puertas de la fe de los gentiles. Cuán grande regocijo debe haber causado a la iglesia de Antioquía. Dios los había bendecido por su esfuerzo. Ellos también se sentían felices en el servicio del Maestro. Amén. Qué regocijo, ¿no? Era un regocijo completo en un entorno del Espíritu, porque el regocijo era 100% en el Espíritu. Su base del regocijo era el Evangelio, como resultado de la dirección del Espíritu. Ahora los regocijos ahora en día es comida y bebida. Los gozos ahora están en torno a las obras de la carne, no del Espíritu. No estamos dando el debido seguimiento y valor a aquel que se esfuerza por sostener y administrar la obra de Dios. En los tiempos de Pablo, por eso en el principio de su viaje misionero, de su primer viaje misionero, víamos tanto a hermanos hebreos de él
como hermanos gentiles de él, queriéndole matar, odiándole, exponiéndolo a vituperio. ¿Y por qué? Porque seguía obra de la carne, no fruto del Espíritu. Por eso unos pocos valoraron sus instrucciones del apóstol Pablo. Y hasta hoy en día, no los muchos, no los más, sino los pocos, seguimos valorando su trabajo incansable para darnos a conocer estas reliquias, hermanos, estas maravillas. Es un varón de Dios digno de imitar, pero que también se enfrentó a la furia de sus enemigos y de sus propios hermanos, que le querían acabar su vida antes del tiempo. El apóstol Pablo, un hombre guiado por el Espíritu, tuvo que acogerse a un acuerdo de los hombres para poder librarse de sus propios hermanos. Tuvo que recorrer a las leyes terrenales. Y en una ocasión tuvo que decir a César apelo. Y dijo, prefiero ir a Roma, que allá vean mi caso, porque aquí me van a matar. Pero el eterno Dios tenía un propósito de fondo en todo esto, y ahí por donde él iba, sufriendo naufragio, peligro, de animales fieros, como cuando en aquella isla vemos el caso de una víbora. Pero así llegó a Roma. Quien Dios, usando de misericordia de aquellos gobernantes, lo dejaron estar en prisión, pero prisión domiciliaria se diría ahora. Ahí en Roma rentó una casa, ahí se situó recibiendo casa por cárcel, y ahí, hermanos, levantó la obra, y de este lugar pudo escribir varias cartas. Gracias a ese trabajo es que hoy podemos tener este manual en nuestras manos. Queremos imitar al apóstol Pablo. Aquí estamos aprendiendo estas cosas, hermanos. Siguiente pregunta, hermanos, para concluir. Pregunta 10. MTM. Dice, ¿qué tanto tiempo se quedaron allí? Verso 28. Dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces dice la nota, no habla un tiempo específico, nomás dice que fue mucho tiempo. Con esto llegamos al fin del primer viaje misionero, en donde vimos cómo Dios bendijo a aquellos hombres que todo lo hicieron por amor hacia el Maestro de ellos y nuestro Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí prácticamente nos está hablando del primer viaje misionero, del fin del primer viaje misionero del apóstol Pablo, cómo él fue a predicar a estas ciudades, sufrió, porque vimos que después, antes de esta lectura, para llegar a Derbe, dice que prácticamente fue encontrado muerto, tirado. Los discípulos le rodearon y fue que recobró sus fuerzas. Y aún así, no importando todo el sufrimiento que pasó en Listra, dice que después regresó a Listra para confirmar los ánimos de aquellos a quienes había dejado, a aquellos convertidos, y fue poniendo ancianos por cada una de esas ciudades para que ellos permaneciesen en lo que él ya les había hablado, diciéndoles que era necesario que
que así como él pasó por esas tribulaciones, ellos también tenían que pasar por ciertas tribulaciones. Entonces, el final de este primer viaje pues nos habla de que el apóstol Pablo y los discípulos quedaron contentos, gozosos de haber predicado la palabra de Dios, de haber compartido el sufrimiento que tuvieron, con el mismo sufrimiento que, más bien parte del sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ellos pudieron compartir y experimentar el sufrimiento por predicar la palabra de Dios. Entonces es lo que nos queda en este primer viaje misionero, y me llama mucho la atención que el apóstol Pablo les dice: mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Les inyectó esa fe a estos hombres para que pudieran resistir toda prueba, diciéndoles que al final el que prometió todo esto, dice, él iba a quedar fiel con la promesa de darles la vida eterna. Así que, hermanos, esto es lo que puedo compartir de este versículo 10. Quedaron por mucho tiempo con los discípulos, no dice específicamente cuánto, pero me imagino que fue varios años a lo mejor con los discípulos. Gracias, hermano. Muy bien, iglesia. Esto es este es el tema que estudiamos en esta mañana. Hechos capítulo 13, para concluir, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cirineo, Manalael, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el verso 2: y ministrando pues estos al Señor. Oiga bien, verso 2, Hechos 13. Y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Es algo que debe de venir de Dios por medio de los frutos del Espíritu, no por medio de las obras de la carne. Por eso dice Santiago que cuando llega alguien, dicen que aquel, si tiene muchas obras de la carne, le pasan y le ponen en primer lugar. Pero cuando alguien que es humilde en lo material, no posee mucho, pero que es una persona sometida a la voluntad de Dios, a ese no le están dando importancia. Pero aquí vemos que debemos de darle importancia a las cosas que son por medio del Espíritu. Entonces, quien ha iniciado este proyecto evangelístico ha sido Dios por medio de su Espíritu. Y esto es lo importante. Queremos ser imitadores del apóstol Pablo. Tenemos que imitar este gran trabajo que hizo el apóstol Pablo. Y concluyo leyéndole Daniel 2:21. Dios, hermanos, es el que nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Daniel 2:21 dice, y él, dice el verso 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Daniel 2:20, verso 21, a él, ¿a quién? A nuestro Padre Dios, es el que muda los tiempos y las oportunidades, el que quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios, no a los necios. Dios da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por eso el apóstol Santiago dice: ¿está alguno falto de sabiduría? Pídasela, dice, a Dios. Pero dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal. ¿Para qué pedimos? Aquí está claro el tema que hemos abordado en esta mañana. Debemos de pedir con un solo objetivo: predicar y dar a conocer el mensaje santo, el evangelio, las buenas nuevas de salvación.
Que el Eterno le bendiga y la paz sea con usted. Paz a vosotros, hijos. Paz, Dios Que lo le bendiga. bendiga. Que Dios bendiga a nuestro hermano ministro, hermanos, por el esfuerzo de compartir la bendita palabra de nuestro Dios con todos nosotros, que gran beneficio nos hace. Mientras llegan los niños, hermanos,